Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Óscar. Hola Óscar, ¿cómo estamos? Muy buenas, Cristina, muy bien. Bueno, Óscar, ¿puedes contarnos un poquito sobre tu infancia? Te cuento, pues rebobino 53 años, ¿vale? Que son los que tengo. Yo nací en una familia católica, practicante de misa de domingo, ¿vale? Mi abuela es rosario diario y siempre lo he vivido en casa, mientras vivió mi abuela materna en casa. Yo estudié en colegio marista, ¿vale? En el barrio Chamberí. Estuve 12 años en el colegio marista, donde me dieron una educación católica, pero no permeó en mí esa religión. Yo no era muy buen estudiante y por lo tanto era un colegio bastante estricto, y yo tuve rechazo ese ya de antemano hasta que hice la primera comunión. A partir de la primera comunión yo ya estaba distanciado. Mis padres me llevaban a misa obligado, misa los domingos y luego aperitivo. Yo iba a misa por el aperitivo, no por la misa. Sí es cierto que bueno, fui creciendo, tengo 2 hermanas, soy el pequeño de los 3 hermanos, íbamos todos en familia. Por vicisitudes de la vida, ¿vale? Mi familia se fue distanciando de la religión, todos los hermanos, ¿vale? De hecho, ninguno de mis hermanas ahora mismo es practicante, ¿vale? Mi padre era el más religioso, por decirlo de alguna manera. De hecho, al punto de cuando mi padre se jubiló, estudió teología. De hecho, le preguntamos, pero ahora tiempo pasado, me da mucha pena el no haber tenido esa posibilidad de tenerle ahora para profundizar en ello, ¿no? En aquel entonces no le hacíamos ni caso al pobre, y bueno, y eso fue un poquito los inicios. Como te comentaba, en ese ir y devenir, ¿no? Mis padres tienen una crisis monumental, mi padre se arruina y entonces se tensiona muchísimo la familia. Yo de la religión absolutamente cero, yo intentaba salir de mi familia yendo a casas de amigos, etcétera, porque la tensión en casa era brutal. En ese impasse, mi hermana, la mediana, se queda embarazada con 17 años, que es más tensión todavía a la familia, ¿no? Y entonces en ese instante yo, a partir de ahí ya me distancié de mi familia y buscaba el apoyo en mis amigos y en mis cosas. Con 14 años que tenía aquel entonces, pues no podía hacerlo, me iba a casa de amigos los fines de semana y conforme fui evolucionando, pues me iba con mi grupo de amigos fines de semana, Semanas Santas, vacaciones, y no convivía con mi familia. Y hasta ahí un poquito los inicios. Después de la comunión, ¿no recibiste ningún sacramento más? Nada hacer fuera de Dios, absolutamente. Pero absolutamente es absolutamente. Ni me acordaba. Luego con el tiempo me he dado cuenta que sí estuvo a lo mío muchos momentos de mi vida, por mil locuras que he hecho y bueno, pues una juventud con motos, alcohol y bueno, pues no sé si es lo habitual o no, pero sí en la época del ambiente. Y eso que yo siempre digo que estaba a lo mío porque siempre me he rodeado de muy buenos amigos, con la cabeza bastante bien amueblada, que me han dado muy buenos consejos, les habré escuchado o no, pero estaban ahí, ¿no? Y obviamente sí me he visto arropado ahora en el pasado, analizando el pasado, ¿no? Le he visto que siempre ha estado al lado mío, inclusive en los momentos más bajos de mi existencia, ¿no? Tú en este momento no sentías una necesidad de Dios, o sea, no tenías un vacío interior de necesidad no sé, del Señor, de la fe. Cero. ¿No? En aquel entonces es que ni me lo planteaba, porque mi vida eran mis amigos. Sí es cierto que siempre he tenido novia desde los 17 años, era muy enamoradizo y siempre he estado muy volcado en
en mis relaciones y con mis amigos, etcétera. Mis amigos actuales son del colegio, todavía, ¿no? Entonces tengo amigos muy, muy buenos y soy bastante extrovertido, entonces siempre me ha ido bien en cuanto a amigos y bueno, siempre he sido divertido, me ha gustado viajar y en ese aspecto no tuve esa necesidad o no lo supe escuchar, ¿vale? En aquel entonces. ¿Y cómo se da tu encuentro con Dios? Pues de la manera un poquito más, bueno, no sé si natural, absurda, no lo sabría decirte. Llega un momento en el cual fallece mi padre, estoy hablando justo antes del COVID, fíjate si se han pasado años, han pasado muchos años, justo antes del COVID fallece mi padre, tenía problemas respiratorios y fallece ya mayor, 83 años, ¿vale? Fallece mi padre y entonces, bueno, no te he comentado, mi padre tenía polio en una pierna y entonces siempre he tenido por él un poco de pena, ¿vale? Es decir, siempre le he visto un poco más débil. Mi madre siempre ha llevado como los pantalones en la familia. Mi padre era lo que Teresa quisiera, ¿no? Que Teresa era mi madre, bueno, es mi madre. Y lo que Teresita quiera, ¿no? Entonces siempre ha sido lo que tu madre quiera. He comentado, al final no se separaron, ¿vale? Mi padre era un santo y entonces supo doblegar y llevar, al final le tuvieron que operar de cáncer y eso fue lo que reunió otra vez a la familia, ¿vale? Sobre todo a mis padres, que luego han estado felizmente casados hasta falleció mi padre y para mí ha sido un referente, ¿no? Pero en ese impasse fallece mi padre y mi padre era navarro y nunca hablaba con él. Era muy frío en ese aspecto, ¿vale? Era de los hombres no lloran y yo no te voy a exteriorizar mis sentimientos. Yo creo que jamás le dije que le quería y entonces tenía como esa necesidad, ¿no? Por ponerte en antecedentes, ¿vale? Antes, bueno, fallece mi padre, pero te voy a contar un poquito de dónde vengo, mi relación familiar. Cuando, bueno, por vicisitudes de trabajo, me mandan a México con 35 años, estaba soltero, sin hijos, con muchas historias y líos, y dije, bueno, pues voy a hacer un reset en mi vida y acepto el irme a vivir a México, con todo el cambio cultural que eso conlleva. En ese viaje voy a México y a los 3 meses o así ya conozco a la que actualmente es mi mujer, que es Gaby. Nos enamoramos de primera instancia, nos vamos a vivir juntos. Ella tenía 2 hijas de anteriores relaciones, cosa que a mí me dio lo mismo. Sinceramente, en aquel momento no me planteé ni casarme, ni si estaba bien, si estaba mal, si mi relación, eso me daba absolutamente lo mismo. Y absolutamente alejado de Dios. No era una incógnita dentro de esa ecuación la figura de Dios, ¿no? Evolucionamos, se acaban los 3 años, les digo que se vengan a Sevilla, ¿vale? Porque me devuelven a España y me ofrecen un puesto en Sevilla y nos vamos a Sevilla. Yo se lo digo, en principio nos íbamos a haber casado en México, a mí mi confianza en el matrimonio era 0, con lo cual a mí me daba lo mismo hacerlo por el ritual Batusi que el ritual cristiano, me daba absolutamente lo mismo. Bueno, ella quería casarse, me pareció bien en primera instancia, por un tema de regularizar papeles también, y digo, bueno, pues nos casamos. Allí no pudo ser, por la premura, por circunstancias, al final, no sabes, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, pues qué bien que no lo hicimos en aquel entonces, porque yo creo que no hubiéramos llegado a buen puerto. Ya te explico por qué, ¿no? En ese ir y devenir, venimos a España, mi relación con Gaby se deteriora, ¿vale? Ella entra en una crisis importante, por echa mucho de menos México. Ella es una persona, la familia suya es religiosa y es muy unida. El concepto mexicano de la familia es casi el concepto de hace 30 o 40 años en España, donde se viven los domingos juntos, con las festividades, todos juntos, ¿no? Es una piña.
y la separé yo de la piña. Sin darme cuenta la había separado de esa piña. Y yo no estuve al nivel, ya estaba centrado en mi trabajo, mi cambio de posición, yo también tenía mis historias, ¿no?, de circunstancias y soledades, pero ella y yo nos distanciamos por X o por Y. No íbamos bien, ¿vale? Pasa el tiempo, pasamos una crisis emocional brutal, matrimonial brutal, porque nos casamos por lo civil cuando la familia llegó a Sevilla, necesitábamos también resolver el tema de papeles y nos casamos por lo civil, por un mero trámite. De eso tan triste como que nos casamos los dos con las dos niñas y un par de amigos míos que fueron los testigos, nadie más. De hecho, yo fui en moto, ella fue en coche y nos fuimos todos a comer. Ella en coche y yo en moto, o sea, con eso te digo todo, ¿no? Bueno, todo bastante frío. En aquel entonces estuvimos viviendo un matrimonio absolutamente caótico, ¿vale? Sobre todo unos años fueron bastante caóticos y nada, casi nos separamos, ¿vale? Tuvimos ahí una ruptura importante donde nos pusimos a prueba, ¿no? Y tomamos la decisión de volver a Madrid. A mí me surgió la posibilidad de volver a Madrid y nos pusimos otra vez a prueba. Conseguimos reenamorarnos de otra manera, mirarnos con otra vista, ¿no? Pero aún así, ahí es donde te digo que también noté que Dios estaba a mi lado, lo noto ahora, sé que estaba ahí al lado, ¿no? Me arropó, me ayudó, ¿vale? Para intentar entender muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo es tu conversión? Llegamos a Madrid, nos volvimos para acá, de hecho nos volvimos 3, éramos 4, las 2 niñas y nosotros 2, la mayor se quedó allí y nos vinimos para acá. Y rehicimos aquí la familia, empezamos otra vez y Gaby, en una visita de mi suegra, de su madre, que vino a vernos, se fue a un tema de unos ejercicios, no sé si era renovación carismática, no sé exactamente qué es lo que fue, pero vino ya con un cambio en la mirada a ella, ¿no? Mi suegra es muy, muy religiosa y entonces yo creo que la arrastró a ella y le vino muy bien. Y entonces fue cuando falleció mi padre, que ahí es donde unimos la historia, falleció mi padre y ella venía de un chispazo con Dios, ¿no? Un pequeño guiño, y empezó a ir a misa. Y entonces le dije, bueno, pues si quieres voy contigo, porque como estamos intentando rehacer un poquito, dejar atrás los egoísmos, ¿no? Pues dices, oye, si te quieres ir a misa, pues te voy a acompañar, ¿no? Y en ese acompañar vi que podía utilizar ese momento de la misa, yo me abstraía y hablaba con mi padre, que era lo que no había hecho en 53 años atrás. Entonces tenía esas conversaciones con mi padre y aprovechaba esas misas donde no escuchaba absolutamente nada. Pero ahí es donde empecé yo a cambiar, porque en las homilías, que nunca escuchaba nada, me empezó a tocar. Y entonces en esas homilías no me echaba la bronca, era lo que yo estaba acostumbrado, me hablaba de cosas que yo entendía, hablaba hasta de sus relaciones anteriores a ser sacerdote, o sea, me refiero, era súper cercano. Y entonces me tocó su forma de hablar, su forma de reírse de todo. No sé, me empezó a tocar. Y entonces yo iba a misa y dejé de estar hablando con mi padre todo el tiempo y empecé a atender, ¿no? Entonces empecé a escucharle y en una de esas, pues una homilía de estas, habían pasado tampoco mucho tiempo, porque estuvimos yendo a esa iglesia, estuvimos yendo un año. Bueno, total, que en una homilía de esas estaba hablando de comulgar, ¿no? Y me hizo una invitación donde yo la sentí que me hablaba a mí, directamente. Es que además me miró y estaba hablando de la comunión. Y yo no podía
Claro, yo no podía comulgar porque no estaba bueno, pues no quería tampoco estropear las cosas y decía, bueno, pues si no puedo comulgar, no comulgo. No, tampoco tenía esa necesidad, pero después de estar hablando él de la importancia de la comunión, del sacramento, de ese abrir brazos, ¿no? De cómo ese reset que te da el Señor y te limpia por dentro, yo necesitaba esa limpieza. Y entonces me acuerdo que era, no sé qué momento fue, pero dio una absolución general de estas, ¿vale? Que no sé ni en qué momento fue, ni por qué fue, pero recuerdo que nos dio una absolución de estas generales, me lo tomé como que me estaba perdonando directamente, yo no me había confesado, pero en la vida, desde los 8, 9 o 10 años no me había confesado. Y yo me noté como que ya me había dado tenía esa necesidad, se me había encendido por dentro algo y tuve esa necesidad de comulgar. Óscar, a ver, una aclaración para los que nos están viendo. La absolución general está permitida en casos muy extremos. Entiendo que en la parroquia, bueno, en ese momento se dio, pero tú sabes que con esa absolución no podías comulgar, ¿verdad? De hecho, en el momento aquel que tuve esa necesidad de comulgar, yo entendía que no era la situación correcta mía espiritual, por supuesto no me había confesado, no estaba en gracia, pero por algún motivo tuve esa llamada y esa necesidad de hacerlo, a sabiendas de que me iba a echar la bronca a mi mujer, no le iba a gustar esa actitud, pero en ese momento lo noté así, ¿vale? Y tuve esa necesidad y me levanté. ¿Y en qué momento te pones en gracia? ¿En qué momento por fin te confiesas? Te cuento. A raíz de esto, yo empiezo a comulgar, empiezo a ir a misa con mi mujer, sigo hablando con mi padre en ciertos momentos, pero sigo atendiendo y disfrutando de la misa. Empiezo a disfrutar de la palabra de Dios, de mi relación con él, que todavía estaba absolutamente llena de porquerilla, ¿vale? Pero, bueno, porquerilla no, tenía paladas de cosas que perdonar, ¿no? Que hablar con Dios. Pero en aquel entonces sé que mi mujer quería casarse por la iglesia, le surgió a ella la necesidad, ella siempre había querido casarse por la iglesia, y yo siempre me había opuesto, porque mi confianza en el sacramento del matrimonio era cero. Pero en aquel entonces tuve un cambio. Dije, oye, pero si tú quieres a tu mujer, estás disfrutando de la misa, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darle ese placer a tu mujer? Y sobre todo, empezar ya a aclarar cosas, ¿no? Así lo veía allí. En aquel entonces lo veía un poco por eso, pues oye, dale gusto a tu mujer. Ahora entiendo más cosas, ¿no? Total, que empezamos a hablar con el padre Vicente, hacemos el curso prematrimonial, decidimos casarnos y cae la pandemia. Justo nos casamos en abril, con todo preparado, no sé cuántos, cae la pandemia y cancelamos, claro, se cancela todo. Digo, esto es una señal, esto es una señal que no hay que casarse, ¿no? Digo, por algo será, ¿no? Y por algo fue, ¿vale? De hecho, nos casamos un poquitín más adelante, nos casamos en petit comité, con mascarillas todos en la iglesia, pero aún así yo me casé y no me había confesado. Me casé por la iglesia y no me había confesado. Y no me pareció ni siquiera importante porque no sabía del error que estaba cometiendo, ¿no? Avanzamos, ¿no? Nos casamos con mascarillas, lo celebramos y empezamos a seguir yendo a misa, pero ahí hay un cambio radical y es que Gaby va a Medjugorje, ¿vale? Cuando ella viene de Medjugorje hay un cambio radical en su mirada y en su forma de actuar. Y a mí eso ella empezó a ir a misa, cambiamos de parroquia, porque con todo el tema de la pandemia
no podíamos ir a la pandemia, a la iglesia, tal, y empezó a ir a una que estaba más cerca de casa, que no sabíamos ni que estaba. Y ahí con ellos fue al grupo de Medjugorje. Hicieron una piña allí en Medjugorje y vinieron como enchufados. Venían y yo decía, joder, ellos iban los jueves, quedaban a tomar algo, iban a misa, tal. Y yo, bueno, pues me voy a enterar a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y empecé a ir con ellos. Y conocí al padre Vicente, o sea, al padre Miguel y al padre Javier, ¿vale? Y empezó como una forma diferente de ver las cosas. Pero aún así yo era como reacio, yo seguía a mi forma egoísta de entender la religión. La hice a mi medida y la adapté a mis necesidades y a mis posibilidades de tiempo y mis cosas, ¿no? Total, que ahí surge, nos invita una persona del grupo de Medjugorje, nos invita a hacer una cosa que se llama Proyecto Amor Conyugal. Digo, joder, macho, pues nos han invitado. Gaby quería ir y digo, oye, pues mira, estoy en un proceso donde quiero satisfacer a mi mujer, la quiero y quiero que esté a gusto, ¿no? Digo, bueno, pues si tú quieres ir, sí, pues vamos. Y ella se sorprendió. Se sorprendió que dijera que sí, porque es la típica cosa que jamás hubiera dicho que sí. Vamos, yo sigo sorprendido que hubiera dicho que sí. Pero, no sé, tenía esa necesidad. Yo seguía comulgando o sea, yo seguía con Dios a mi manera y de manera ad hoc, ¿no? Personalizada. Y entonces surgió esta opción y le dije que sí. Y de hecho yo le dije a mi mujer, le digo, oye, ¿te has apuntado? Le recordé, oye, ¿te has apuntado a lo del proyecto, al retiro este? Me dice, ¿pero tú quieres ir? Digo, sí, vámonos a que tenemos que perder, ¿no? Total, que llegamos al retiro. De hecho, luego lo hemos hablado y si ella me hubiera dicho en cualquier momento, de hecho en la última rotonda, digo, como me diga que si cancelamos el retiro, yo ya tenía 2 restaurantes donde podíamos ir a comer un chuletón y hacer el fin de semana por Ávila. Pero ni ella me lo dijo ni yo se lo dije y entramos en el retiro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa en ese retiro? Y ahí fue uno de los cambios más brutales de mi vida. Más brutales porque tuve la posibilidad de encontrarme con Dios. Además, ahí sí que fue una limpieza brutal. Yo no me había confesado en 50 años. Perdona. Y en esos 50 años no me había dado cuenta lo importante que era. Y tuve la suerte de poder confesarme después de vivir el retiro de Proyecto Amor Conyugal. Tuve la posibilidad de confesarme de 50 años. De hecho, bueno, de 50, pues de 40, porque realmente yo creo que no he hecho una confesión real hasta ese punto, ¿no? Y entonces hice esa confesión donde acabé abrazándome con el sacerdote. De hecho, le dije, escúchame, llevo 50 años sin confesarme. Y me dijo, no te preocupes, lo que necesites, se hará de noche y seguimos aquí, ¿vale? Y nos quedamos ahí, no sé cuánto tiempo estuve, nos acabamos abrazando. Noté una limpieza, ahí sí que fue un volver a la vida. Me cambió. Me cambió la forma de ver y mi necesidad de estar en gracia, ¿no? De hecho, ahí ya tuve mi comunión como Dios manda, ¿no? Tuve mi acercamiento. Sí, desde ese momento he tenido esa sensación de que Dios está conmigo. He pasado de no ir a misa nunca a ir a misa todos los días. Y no solo voy a misa, es que lo disfruto. Estoy deseando que lleguen las 8 de la tarde para ir a misa. Participo en todo lo que puedo. A raíz de ese momento hice mi confirmación, que la disfruté. Bueno, de hecho, digo, qué pena que se acaben las catequesis, porque lo disfruté, hicimos una piña también allí.
y tal. Óscar, para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a aquellos que nos están viendo, a aquellos que nos están escuchando? A la gente que me esté escuchando y que le pueda servir mi testimonio, le diría que deje de mirar hacia otro lado, ¿vale? Y que escuche, que Dios te habla, pero no oímos. Entonces es cuestión de escuchar y tener un corazón dócil, ¿vale? Cuando te toca, te das cuenta que es un privilegio, que lo puedes vivir o no vivir. Yo he tenido la suerte de vivirlo y de sentirlo así. No entiendo ahora la vida de otra manera. Sí digo, qué tonto he sido tanto tiempo, me he perdido tanto tiempo. Si hubiera podido hablar con mi padre de esto, que tenía un conocimiento teológico brutal y tenía una visión brutal, y me lo he perdido, no le hacía ni puñetero caso. Intento a toda la gente que está a mi alrededor llevarla hacia Dios, lo disfruto, no tengo ni idea de teología, ¿vale? Pero me da igual. Y al final te das cuenta que Dios va obrando, te va dejando hacer, te pone en boca palabras que ni siquiera sabías que manejabas, y a veces simplemente te da lecciones. A mí me dio una y la vivo. Óscar, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues gracias, Cristina. A ver, amigos, me quedo con la cosita esa de que Jesús nos limpia, Jesús nos sana. Claro, ¿cómo hace esto? Realmente a veces el católico pasa muy por encima el tema de la confesión y pasa muy por encima el tema del pecado. Y vamos a comulgar con una alegría a veces que no es la adecuada ni la correcta. Entonces, yo creo que debemos retomar el tema no solamente del arrepentimiento, sino también de la confesión, el sacramento de la penitencia, el hecho de acercarnos al Señor y comulgar y tomar el cuerpo de Cristo estando limpios, no estando en pecado. No olvidemos la penitencia, que a veces no la nombramos tanto y está ahí. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.